Hola a todos y todas. Bueno, acá estamos con el segundo episodio del podcast. Si no escuchaste el primero, te recomiendo bastante arrancar por ahí, porque es el punto de partida donde comparto un poco cómo empezó mi búsqueda, qué creía antes acerca de Dios y cómo eso se fue desarmando y transformando con el tiempo. Y hoy la idea es profundizar ahí, y profundizar sobre todo en las diferencias que hay entre el Dios verdadero que podemos conocer a través de la Biblia y todo lo que hoy el mundo plantea como espiritualidad, y también cuál es el origen de esa espiritualidad para que veamos que no es tan inocente como parece. Y quizás escuchando esto se te venga la pregunta de, bueno, pero ¿cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Y es una pregunta completamente válida que yo también en su momento me la hice y que tiene respuestas y tiene evidencias. Hay muchas evidencias que nos muestran que la Biblia es un material confiable. No voy a desarrollar eso en este episodio porque llevaría mucho tiempo y nos iríamos por otro lado. Y me parece importante no querer abarcar todos los temas al mismo tiempo, sino ir en un orden. Pero bueno, sí me parecía que estaba bueno compartir que es una pregunta válida y que hay respuestas y hay un montón de información que podemos buscar y a la cual podemos acceder. Y acá repito algo que dije la otra vez, que es que si hay algo de lo que comparto que te deja pensando o que te genera preguntas, me podés escribir por Instagram o por mail. Acá en la descripción del episodio dejo mi contacto. Y si no, Spotify tiene también una sección de preguntas donde puedes escribir. Así que bueno, dicho esto, arranquemos con la temática de hoy. Y quiero retomar algunas cosas que compartí en el primer episodio, como para poder profundizar desde ahí. ¿Qué es esto de que, como dije, yo siempre creí que había algo más allá, siempre creí en un mundo espiritual, que es algo que hoy gran parte de las personas lo cree. La mayoría no tendría problema en admitir que existe algo más allá de lo evidente, pero lo que está más instalado es esto de que es lo mismo si es Dios, si es el universo, si es una conciencia superior o una fuerza, porque en esencia todo es lo mismo o no podemos saber cuál es la verdad. Entonces la verdad termina siendo lo que a cada uno le resuene o lo que cada uno elija creer, ¿no? Eso es lo que está más aceptado. Y bueno, yo en parte creí también en eso, todo lo vinculado a Dios, a Jesús y a la Biblia. Creía que eran inventos del sistema y de la Iglesia Católica para dominar a las personas, al punto de que si veía a alguien con una Biblia, creo que anulaba a esa persona completamente, aunque sea mentalmente. Entonces me fui para el otro lado de creer en mí, creer en el universo, creer en buscar mi propósito por mi cuenta. Y bueno, desde ahí indagué también en prácticas que compartí la otra vez, como los registros akáshicos, el reiki, oráculos, bueno, todo ese mundo que vas abriendo una puertita y te va llevando a las otras, y que lo hacemos quizás desde un lugar de curiosidad, de ingenuidad, de buscar respuestas o de hacerlo porque alguien nos dijo que estaba bueno, pero que sin darnos cuenta nos van alejando cada vez más de quién es Dios y de cómo es, porque la base de todas estas prácticas es esta creencia de que todo es energía, que todo está conectado a una fuente universal del amor, que las respuestas están adentro nuestro, que el conocimiento está adentro y que somos básicamente nuestros propios dioses, ¿no? Y a mí algo que me ayudó mucho a entender, por lo menos en un principio y de una forma intelectual, que existe una verdad y que existe una forma en la cual las cosas sucedieron y fueron creadas,
y una forma en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Algo que me ayudó a aceptar eso fue darme cuenta de que la mayoría de las personas crecimos en un sistema educativo, social, religioso, que se nos impone desde un lugar de miedo, de obediencia ciega, de obligación y de culpa, donde se anula completamente nuestra singularidad y nuestros deseos. No hay lugar para el cuestionamiento, no hay lugar para algo diferente, sino que esa diferencia se anula por completo. El catolicismo también contribuye mucho a ese tipo de sistema. Una de las formas en las que lo hace es poniendo figuras intermediarias entre nosotros y Dios, haciendo que hagamos cosas como, por ejemplo, ir a confesarle nuestros pecados a un cura, aunque no tengamos idea de qué se trata eso, ¿no? Entonces así se va creando una imagen de un Dios completamente lejano y castigador que inevitablemente nos genera rechazo y nos aleja, porque ¿quién querría estar cerca de un Dios así, no? Y del otro lado, a este tipo de sistema, se nos aparece la alternativa, que de alternativa en realidad no tiene nada, porque el mismo sistema lo promueve, y es el mensaje que hoy encontramos por todos lados, ni hablar en las redes sociales, pero está en los medios, en el 97% de las películas, si vas a una librería, al sector de espiritualidad, todo lo que te vas a encontrar es este mensaje de que vos sos tu propio Dios, de que todos somos energía, de que podés manifestar lo que querés, de que tenemos que elevar la conciencia y transformar nuestros pensamientos para poder atraer las cosas. Y bueno, todo un mensaje que es muy atractivo y que nos promete libertad, nos promete respuestas y nos promete, bueno, manifestar las cosas que queremos manifestar. Y entonces, obviamente que si venimos de una lógica que nos enseñó lo opuesto, nos enseñó algo directamente opresivo y nos anuló por completo, si del otro lado tenemos algo que nos ofrece ser libres y encontrarle un sentido a nuestra existencia, obviamente que vamos a comprar eso, porque no está mal, ¿no? No está mal querer saber por qué estamos acá o querer sentirnos mejor o querer sentirnos más libres. El problema es que eso que parece muy diferente, en esencia es lo mismo, es algo que el mismo sistema promueve, solo que con otro envoltorio, con un mensaje que se ve y que en principio se siente mucho mejor, pero es como si fuera una jaula más grande, ¿no? Donde tenés así como todo lo que querés y un parque de diversiones, pero que no deja de ser la misma lógica. Y algo que a mí me ayuda mucho a ilustrar este tipo de espiritualidad que hoy está tan presente es la imagen de cuando vas a un supermercado y de repente estás en la góndola de alimentos saludables y ahí, bueno, tenés un montón de alimentos que te dice que son naturales, que son sanos, que son buenos, pero cuando te pones a leer la letra chica y los ingredientes que tienen, ves que está todo lleno de conservantes, de saborizantes artificiales, de químicos y de un montón de cosas que en verdad te hacen mal. Entonces es como el juguito de sobre que supuestamente es de naranja, pero que tiene de todo menos naranja. Aunque tiene ese sabor, ¿no? Y aunque te puede gustar también. Pero algo que supuestamente te hace bien, en verdad está lleno de venenos. Y eso es lo que pasa con todo el mensaje supuestamente espiritual de hoy. Y otra cosa que me ayudó a ordenar esto fue también entender un poco la historia del catolicismo, porque el catolicismo surge unos cuantos años, siglos, después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando el Imperio Romano, el emperador de ese momento, se da cuenta de que no puede frenar con el avance del cristianismo, con el avance de las personas predicando acerca de la resurrección de Jesús y del reino de Dios, de todas las cosas que Jesús enseñó, y eso es una amenaza para el poder romano.
Y como se dan cuenta de que no pueden frenar, ya con eso no lo pueden hacer desaparecer, ¿qué hacen? Lo transforman en la religión oficial, pero distorsionando completamente el mensaje original. Desde el vamos lo distorsionan porque lo convierten en algo obligatorio, y parte de lo esencial de lo que Dios nos propone tiene que ver con que nos da el libre albedrío. O sea, Dios no nos obliga a elegirlo o a obedecerle o a seguirlo, sino que nos da la libertad de creer en Él, de no creerle, de obedecerle o de desobedecerle. Entonces, si hay algo que ya se plantea como obligatorio, bueno, ya en su origen está completamente desviado, ¿no? Y otra cosa que hacen es empezar a poner autoridades por encima de la palabra de Dios. Estaba prohibido en ese momento que la gente leyera la Biblia por su cuenta, sino que siempre tenía que haber una figura superior que te lo explicara. Se empiezan a levantar estructuras humanas que reemplazan la relación directa que tenemos con Dios, y se convierte algo que esencialmente era bueno en algo completamente distorsionado, que es un sistema de control y de dominio. Entonces obviamente que iban a prohibir que las personas leyeran la Biblia, porque cuando vos lees lo que dice la Escritura, ahí te podés dar cuenta de que lo que hace el catolicismo, lo que hacen las religiones, es exactamente lo contrario a lo que está en la palabra de Dios. Ahí es donde empiezan también figuras como la figura del Papa, que hoy sigue vigente y que tiene un montón de poder en nombre de Dios, pero que en verdad está totalmente alejado. Y bueno, frente a este sistema, lo que se aparece también desde siempre, porque no es algo nuevo, o sea, todo esto que es la nueva era y el nuevo pensamiento, no son cosas nuevas, sino que están desde el principio, que bueno, que conocemos desde el ocultismo y desde el esoterismo, que tiene su origen, que está familiarizado en verdad con el gnosticismo, que el gnosticismo a la vez es también el origen del catolicismo, pero no la quiero complicar ahora, porque quizás nunca escuchaste la palabra, pero básicamente lo que plantea el gnosticismo, que es una corriente de creencias que dicen que el mundo material es algo malo y el mundo espiritual es bueno, y que a ese mundo espiritual accedemos a través del conocimiento, a través de una sabiduría oculta, de prácticas religiosas elevadas o de rituales. Y también creen los gnósticos que hay un Dios superior, una conciencia suprema que es buena, y que el mundo fue creado por un ser perverso, porque la lógica es que si en el mundo pasan cosas malas, es porque tiene que haber sido creado por un ser maligno. Entonces, desde ahí, el cuerpo es una cárcel, el trabajo es un castigo, y todos los humanos somos parte de esa conciencia superior buena, y tenemos una chispa divina adentro que tenemos que ir despertando y elevando y evolucionando. Yo todo esto lo estoy explicando con mis palabras, pero podés buscar gnosticismo en internet y vas a encontrar un montón de información. ¿Qué vemos hoy? Un montón de mensajes que van de la mano de esta creencia, ¿no? Que lo que nos dicen es que somos dioses dormidos, que tenemos que despertar una sabiduría. Bueno, todo lo que compartí antes, pero que lo traigo así para que podamos ver que la misma mentira se repite desde hace un montón de tiempo, solo que a través de distintos envoltorios en diferentes formatos. Y está en el origen cuando vamos al libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, es la mentira que la serpiente le dice a Eva para tentarla a comer el fruto que estaba prohibido, diciéndole que una vez que lo coman van a ser como Dios. Entonces, no es algo original, por más que hoy suene muy revolucionario o innovador, la base de todas las prácticas que hoy se entienden como la evolución y la espiritualidad tienen su raíz en esto. Entonces, es como para empezar a mirar con desconfianza, ¿no?
Y lo que pasa es que también está todo tan armado para que creamos que la palabra de Dios es mentira, para que creamos que la Biblia es mentira, que es un mito o que no se puede leer de manera literal, que hoy esa mentira se repite incluso con las mismas palabras. Y quiero traer directamente algunos versículos del Génesis para que, independientemente de que quien esté escuchando esto crea o no crea, que podamos ver claramente que esta lógica está escrita desde hace miles y miles de años y que la tenemos entendida al revés, porque creemos que lo malo es la Biblia y que el malo es Dios. Entonces eso es lo que busca todo el tiempo el mal, hacer que Dios sea visto como un ser malo y castigador, y que nosotros por nuestra propia voluntad nos alejemos y le desobedezcamos. Entonces, contextualizando un poco, para quien no sepa, el Génesis es el primer libro de la Biblia que relata cómo Dios creó el mundo y todas las cosas. En apenas 3 capítulos tenemos un montón de información acerca de cómo es Dios y de cómo es el comportamiento humano también, y de cómo esta lógica del mal también es esta que estoy compartiendo. Y entonces, bueno, empieza relatando cómo Dios creó los cielos, el universo, el mundo, los animales, bueno, todas las cosas que hay en el mundo, cómo crea a los primeros humanos, que son Adán y Eva. Primero lo crea a Adán, lo pone en un huerto, en un paraíso, donde Adán tenía absolutamente todo a disposición, tenía todo lo que necesitaba, tenía a Dios caminando con él, y Dios hace lo que haría cualquier buen padre, que es mostrarle a Adán lo que está bien y lo que está mal, enseñarle. Como un padre le dice a su hijo: no cruces la calle cuando vienen autos, no porque quiera cortarle la libertad o hacerle algo malo, sino justamente porque lo cuida y porque sabe cosas que el niño en ese momento no sabe. Entonces Dios sabe cosas que Adán en ese momento no, y lo va guiando. Y en el capítulo 2 voy a leer algo que está a partir del versículo 15, que dice: Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Acá vemos, por un lado, que Dios crea el mundo esencialmente como algo bueno. El cuerpo, la materia, el trabajo son algo bueno y algo que está desde el principio. El cuerpo no es una cárcel, el trabajo no es un castigo, y Dios nos enseña a través del mundo material, nos enseña a través del trabajo y de las tareas. Entonces ahí ya tenemos una primera mentira que está distorsionada, ¿no? Y bueno, acá Eva todavía no había sido creada, y en el siguiente capítulo, cuando ya está Eva, aparece la serpiente y va a tentarla a Eva, que Eva no es quien recibió la instrucción directa de Dios, porque el que la había recibido fue Adán. Entonces acá vemos que la serpiente no es ninguna boluda, sabe a quién ir, y lo que hace es usar las mismas palabras que dijo Dios, pero cambiarlas apenas un poquito para cambiar completamente el sentido. Y lo que le dice a Eva es esto: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Qué había dicho Dios? Pueden comer de todos los árboles menos de este. Entonces acá la serpiente pone el foco en la prohibición para tentarla y para que Dios quede como un Dios malo, ¿no? Que les prohíbe todo. Y Eva le responde con la verdad. Acá dice: la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín.
Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Bueno, hay muchas preguntas que se nos aparecen cuando leemos esto y mucho para profundizar también, pero ahora quiero simplemente enfocarme en cómo la estrategia que usa la serpiente en ese momento es la misma que hoy sigue vigente y es la base de la que se desprenden todas las prácticas y los discursos que nombraba antes. Porque la serpiente no le está diciendo a Eva todas las consecuencias que va a tener la desobediencia. Le está prometiendo a cambio sabiduría, conocimiento, poder, y siempre caemos en una mentira porque nos promete justamente algo que no nos termina dando, o que si nos lo da, lo hace con un costo mucho más grande, porque en parte tiene una cuota de verdad lo que la serpiente les ofreció, porque una de las cosas que el Génesis relata es que Adán y Eva estaban desnudos y que no tenían vergüenza, y una de las consecuencias inmediatas que suceden cuando comen el fruto es que se les abren los ojos en el sentido de que se dan cuenta de que están desnudos, entonces tienen vergüenza y se tapan y se esconden. Ahí hay algo de esa inocencia que tenían al principio, que se pierde, que se corrompe y que empiezan a tener un conocimiento que no tenían, pero que no lo pueden manejar, porque ellos no son Dios. Entonces, Dios no les prohíbe comer el fruto porque es malo, sino porque sabe cuál va a ser la consecuencia de que ellos tengan ese conocimiento que Él tiene. Lo hace como un padre. Vuelvo al ejemplo de antes. Un padre no le dice a su hijo que no cruce la calle porque es malo, sino porque lo está cuidando. Y acá sucede lo mismo. Por supuesto que hay muchas preguntas porque, por ejemplo, Dios claramente sabía que iban a desobedecer, no es que eso lo sorprende, pero bueno, ya quizás en otro episodio se puede profundizar un poco más ahí, en por qué, sabiendo lo que iba a pasar, los creó. Bueno, hay mucho para charlar y no quiero desviarme ahora, pero sí evidenciar esto, que esa misma mentira y ese mismo discurso es el que hoy todavía está. Y obviamente que el diablo tiene información, que conoce la palabra de Dios, que conoce nuestra tendencia a desobedecer, entonces sabe cosas porque estamos en un mundo gobernado por el mal, estamos en un mundo caído, corrompido y totalmente alejado de Dios y vemos cotidianamente las consecuencias de eso. Entonces por eso puede darnos cosas a cambio. Y por eso muchas veces cuando vamos a alguna práctica o terapia alternativa nos sentimos mejor por un rato o encontramos respuestas. Yo no digo que lo hagamos desde un lugar consciente, porque de hecho, si supiéramos el trasfondo y el origen de todo eso, muchas veces seguro que saldríamos corriendo porque es muy oscuro. Entonces, muchas veces no lo sabemos y muchas personas que brindan incluso esas prácticas lo hacen con buenas intenciones, solamente que de una forma equivocada porque también están engañadas. Entonces, obviamente que te puede pasar que vayas a una sesión de Reiki y que te sientas mejor y que te relajes, o que te abras los registros o hagas una constelación y aparezcan respuestas, o que te tiren el tarot y te digan cosas que después efectivamente pasan, pero el punto es de dónde sale esa información y cuáles son las consecuencias, porque es lo que nos va alejando y lo que nos va vaciando cada vez más, y siempre viene mezclado con mentiras. Yo, por ejemplo, la primera vez que me abrí los registros, quizás no tenía ningún tipo de interés en saber
algo sobre vidas pasadas o sobre el origen de mi alma. Y apareció esa información y me lo creí porque vino en el combo con cosas que eran ciertas. Entonces ahí aparecen un montón de mentiras. Primero porque no hay vidas pasadas, porque no hay reencarnación, no hay ninguna evidencia de eso. Entonces van metiendo información que nos va a hacer, que nos va haciendo que creamos cada vez más en eso y que nos alejemos cada vez más de Dios, creyendo que estamos haciendo el bien. Y tengo muchas experiencias también puntuales que me sucedieron, sobrenaturales, por así decirlo, que no me voy a poner a contar ahora, pero que me pasaron y que las creí y que después cuando conocí la verdad, cuando conocí de dónde venía eso, me di cuenta de que no venía de Dios, que Dios no estaba ahí, que Dios no nos habla de esas formas, no nos habla a través de guías, de espíritus, de cartas ni de canalizadores. Nos habla a través de su palabra y el único mediador entre nosotros y Él fue y es Jesús. Y Jesús dijo muy claro que Él es el único camino. No dijo hay muchos caminos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí, ve al Padre. Y no hubo ningún otro que se autoproclamara Dios. No hubo ningún otro que cumpliera la cantidad de profecías que Jesús cumplió acerca de Él o que hiciera esa cantidad de milagros. Y Dios nos dejó muchas pruebas para que podamos creer. Hay muchas evidencias sobre la existencia de Jesús y sobre la resurrección, que es la base de todo. Entonces, tenemos la posibilidad de buscar y la verdad está ahí, disponible para que podamos llegar y para que podamos conocerla. Yo no pretendo que quien esté escuchando esto me crea directamente a mí, sino que lo que busco es que por lo menos algo de esto haga un poco de ruido o que siembre una semilla para empezar a buscar, para empezar a cuestionarnos y para que sea Dios quien nos muestre. Entonces, si escuchaste esto hasta acá, está esa posibilidad disponible para todos. Tenemos la posibilidad de pedirle a Dios que nos muestre quién es, que se revele y que nos permita ver los engaños. El diablo por sí mismo no crea nada. Su estrategia siempre es la misma. Es hacer que la verdad se vea como algo malo, como algo retrógrada, y que la mentira se vea como algo bueno y como algo atractivo. No vamos a buscar el mal porque sabemos lo que hay detrás, sino que lo que buscamos es el sentido. Bueno, el sentido no está ahí. El New Age y toda esa corriente es comida chatarra espiritual. Lo comes y te da placer y podés comer un montón, pero no te llena nunca, sino que comes y tenés más hambre. Te va vaciando, te va haciendo mal. El alimento real está en Dios y está en su palabra. Y sé que puede sonar chocante escucharlo, sé que puede ser difícil de digerir al principio, como sucede cuando toda tu vida comiste azúcar o porquerías y de repente los dejás. Bueno, puede pasar que el cuerpo cuando empieza a comer alimentos reales al principio los rechace, pero después de un tiempo te vas dando cuenta de qué es lo que te hace bien y de lo mal que te hacía lo anterior, que quizás ni eras consciente porque estaba naturalizado, porque era lo que conocías, pero cuando empezás a ver la cantidad de vida y de energía que eso te sacaba y conoces la saciedad real, bueno, dejás de querer lo otro, porque conoces el alimento real, conoces lo que verdaderamente hace bien, lo que te da raíz, lo que te da propósito. Tenemos eso, tenemos la posibilidad de buscar y de conocer la verdad y tenemos la libertad de elegirla o de no elegirla. Por supuesto, Dios nos da eso y no nos impone nada, sino que tenemos el libre albedrío de elegirlo o no. Así que bueno,
voy a ir cerrando por acá este episodio. Hay muchísimo más para profundizar y seguramente va a haber más episodios hablando de estos temas porque es muy amplio. Pero bueno, me parece que por ahora estamos bien y bueno, gracias por escuchar hasta acá. Como dije, si me querés compartir algo, me puedes escribir. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.